Así que muchas gracias por participar. Estamos solamente esperando que se acabe de conectar nuestro compañero Jorge Pillajo, que representa a Concesa Pruebo Salud, y con él vamos nosotros a dar el siguiente tema. Si me permite un momentito, precisamente estamos en este momento coordinando con él, está accediendo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Perfecto. tardes con Ya todos. está, ya está Sí, ya en la estaba sala. Muchas conectado, ya lo gracias estaba por estar escuchando. aquí con nosotros. Ujú. Genial. Bueno, entonces les pido por favor atención. Aquí tenemos nuestro expositor. Tenemos a Jorge Pillajo, quien el día de hoy va a hablar todo lo que se refiere a salud ocupacional, exámenes médicos y aptitud laboral. Es una de las variables, por decirlo de alguna forma, que muchas veces dejamos de lado a nivel de empresa. Las empresas a veces se concentran en el tema de producción, en el tema del conocimiento, el saber cómo hacer las cosas, hacerlas bien, hacerlas rápida y poder cumplir obviamente sus entregas o cumplir con las necesidades de sus clientes a la vez. Pero, ¿cuántas empresas se ocupan de la salud de sus trabajadores? ¿Cuántas empresas se ocupan de ver si es que el trabajo que está realizando mi colaborador le está causando algún problema de salud durante el tiempo que ha venido laborando? ¿Sí? De pronto está trabajando, haciendo algún proceso que le genera vibración. El mismo hecho de un conductor que esté en un camión y constantemente por el camino esté en constante vibración, le genera problemas de salud. Entonces, se ha hecho exámenes médicos periódicos, se ha hecho la revisión al mínimo cada 6 meses o cada año para revisar si estamos igual con los controles y no ha habido alguna novedad. O de pronto, resulta que estuve tanto tiempo en determinada empresa y nunca me hice un examen. Y ahora, ¿cómo sé que la empresa o el trabajo que realicé en la empresa es lo que me ocasionó la enfermedad que ahora estoy llevando a cuestas precisamente y que tal vez no me va a permitir seguir trabajando en otro sitio? Entonces, es importante, tanto para la empresa como para el colaborador, conocer las posibles causales de una enfermedad laboral o peor aún, hasta un accidente dentro de su área de trabajo. Y para ello, nosotros tenemos, en este caso, un aliado estratégico dentro de nuestras empresas aliadas, que es Concesa Prevo Salud, y para eso su representante, ingeniero Jorge Pillajo, nos acompaña el día de hoy. Jorgito, bienvenido, muchas gracias por tu apertura, por darte un tiempo. Yo sé que pasas full ocupado, estás siempre con mucho trabajo, pero te agradecemos precisamente que hayas dado unos minutos de tu tiempo para poder explicarnos cuál es el trabajo que tú realizas y obviamente lo que nos recomiendas a nivel de empresas. Bienvenido. Listo, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Bueno, no sé, ¿están viendo mi pantalla? Sí, por Ya, supuesto. perfecto. Bueno, un poquito me presento. Bueno, yo soy ingeniero mecánico. Tengo una maestría en seguridad y salud ocupacional, una maestría en gestión ambiental y también soy auditor líder en calidad. En sí, manejo los 3 sistemas de gestión. En el ámbito laboral me desempeñé como técnico de seguridad y salud cuando tenía el nombre de Ministerio de Relaciones Laborales. Trabajé ahí como 3 años. En esta época me inspeccioné alrededor de 500, 600 empresas a nivel nacional. Posterior a eso, entré a trabajar en el proyecto Toach Pilatón como jefe de HSE. Estuve un año. Uno de los logros que obtuvimos de ahí como Departamento de Seguridad y Salud fue, por lo general, ellos tenían 2 accidentes con fatalidad al año. Durante mi gestión, en ese año que estuve ahí, las fatalidades se redujeron a 0. Posteriormente salí de trabajar como HC Chef en Schneider Electric, una multinacional con presencia en más de 120 países. Una empresa que netamente nos regíamos por estándares internacionales de HCM, estándares muchísimo más altos de los que tienen aquí, de los que tenemos aquí en el país. Entonces de ahí pude aprender un sinnúmero de cosas. Teníamos reuniones continuas con Francia, con China. Entonces fue bastante enriquecedora esa experiencia.
y actualmente me desempeño como gerente general del Grupo Concesa. Como Grupo Concesa, nosotros nos dedicamos a todo lo que es tenemos una área específica que es el tema de vigilancia de la salud, donde realizamos el tema de exámenes ocupacionales, el tema de propiamente la vigilancia de la salud. Contamos con una unidad móvil también para trasladarnos a las empresas. Y en el tema como Concesa directamente, nos dedicamos a lo que es consultoría en gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad, el tema de mediciones de higiene industrial. Contamos con equipos para medir ruido, material particulado, estrés térmico, vibraciones, iluminación. Realizamos mediciones de higiene industrial, el tema de ergonomía, el tema de riesgo psicosocial. Eso es un poquito de cuña con respecto a lo que nosotros somos. Los temas que vamos a tratar van a ser el tema de salud ocupacional, exámenes médicos y aptitud laboral. Tema de salud ocupacional lo quiero enfocar un poquito desde el punto de vista del tema cuando hice inspecciones y también un poco basándonos en el tema de la normativa legal, que es bastante lo que siempre son preguntas recurrentes por los gerentes de las empresas, que es la pregunta que se da en todas las empresas es ¿en qué parte de la ley dice que debemos hacer exámenes ocupacionales y deben ser gratuitos? No sé si, creo que la mayoría debemos escuchar esa pregunta, ¿verdad? ¿A alguien de ustedes les han hecho esa pregunta? Por favor, a todos los participantes están en la libertad de alzar la manito y participar, por favor. Sí, correcto. Esa es la pregunta que siempre nos hacen. Entonces, justamente saqué un poco de la normativa legal, que es algo que debemos conocerlo. Como yo digo, debemos saberlo de memoria para poder responder esta pregunta recurrente. Entonces, un poquito. El Instrumento Andino de Seguridad y Salud del Trabajo, la decisión 584 de la CAM, en su artículo 14 es lo que nos indica justamente para responder a la pregunta que les había indicado. Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a los exámenes médicos de preempleo, periódico y de retiro, acorde con los riesgos a los que están expuestos en relación de sus labores. Tales exámenes serán practicados preferentemente por médicos especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores. Respondida la pregunta al empleador, y en la medida de lo posible se realizarán durante la jornada de trabajo. Este artículo igual responde a la otra pregunta que dice el empleador, que es ¿y qué exámenes debo hacer? Me imagino que igual ustedes han de haber hecho esa misma pregunta, han de haber escuchado eso de ahí, y aquí se responde, dice, acorde con los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Ese es un poquito donde siempre existe una división entre los médicos que se dedican al tema de salud ocupacional y el técnico. No todos los médicos, pero muchos de los médicos no revisan la matriz de riesgos de la empresa. Por tanto, no se relacionan los exámenes que solicitan con los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. Entonces, siempre debe haber esa unión entre el técnico y el médico. Como les decía, yo trabajé en el Ministerio de Relaciones Laborales. Recuerdo que en esa época, creo que inspeccioné unas 500, 600 empresas. Ahí entre las empresas inspeccionadas, sin exagerar, un 10% de los médicos hacían salud ocupacional. El resto conocían lo que es la matriz de riesgos, sabían los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores y lo más importante, salían de su consultorio, salían a planta para ver los riesgos de cómo desarrolla el trabajador sus labores, verdaderamente si utiliza o no utiliza su equipo de protección personal, para poder hacerlo relación con las afectaciones o las dolencias que estaban presentando sus trabajadores. Entonces, este es un poquito, no un poco, es el gran problema actualmente que damos en la consultoría que brindamos. En estos 10 años que llevamos, todavía se sigue viendo eso en muchas empresas. Los médicos no revisan, como digo, no son todos. Si hay algún médico, pido disculpas si le ofendo, pero estoy hablando de lo que yo he visto en la realidad.
Los médicos no revisan el tema de la matriz de riesgos, entonces muchas veces solicitan exámenes que no tienen nada que ver con los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. Otro artículo importante que nos indica es que los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión a la relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos resultados, limitándose el conocimiento de los mismos al personal médico sin que puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. Solo podrá facilitarse al empleador la información relativa a su estado de salud cuando el trabajador preste su consentimiento expreso. Ese es otro de los puntos que también se debe tomar en cuenta. ¿Qué pasa en las empresas? Cuando hay médico que va 3 horas al día, a veces tienen su consultorio, dejan las historias clínicas ahí, y nuevamente poniendo el ejemplo, cuando estaba en el ministerio hacíamos inspecciones, el departamento de recursos humanos o el mismo gerente sabían vida, pasión y muerte de cada uno de los trabajadores. Entonces estaban teniendo acceso a estas historias clínicas. Sí, es un poco complicado que el personal ajeno al médico no acceda a las historias clínicas, porque el médico tampoco puede irse llevando las historias clínicas a su casa y andar cargando de un lado al otro. Por eso justamente el médico debe hacer una carta de autorización y el momento que está aperturando la ficha médica, haciendo conocer los resultados de los exámenes al trabajador, indicarle que firme esta autorización para dar a conocer al gerente general de la empresa sobre los riesgos a los cuales está expuesto. Aquí en la empresa, una de las empresas que trabajábamos, justo teníamos una presunción de enfermedad profesional. El trabajador no quería que se dé a conocer al empleador la dolencia que tenía. Y ya teníamos que hacer un cambio de puesto de trabajo. Entonces yo necesitaba esa autorización para que el gerente me autorice el cambio de puesto de trabajo. Sin esa autorización, como gerente yo también hubiese dicho, pero ¿por qué le voy a cambiar? O sea, si usted no me justifica, yo tampoco le voy a cambiar por ninguna manera o de ninguna manera de puesto de trabajo. Entonces, esa es una de las partes muy importantes que los médicos o la persona que realiza vigilancia de la salud, mejor voy a hablar de esa manera, la persona que realiza la vigilancia de la salud, no hace firmar una carta de autorización para dar a conocer los resultados de cada trabajador. Sí, completamente que el sigilo profesional es importante, por eso les indico, o sea, se debe hacer firmar una carta de autorización. Esa carta es sumamente importante, porque también, o sea, como gerente, si no me informan el estado de salud y me piden un cambio de puesto de trabajo, no voy a hacer el cambio de puesto de trabajo. Entonces, esa es la importancia de tener esa... Netamente es yo, fulanito de tal, en mi caso, yo, Jorge Vladimir Pillajo Narváez, con cédula de identidad número tanto, autorizo al doctor tal, a que informe al gerente general sobre mi estado general de salud. Cojo, firmo y no hay ningún problema con respecto a eso. Otro de los artículos importantes es que los trabajadores tienen derecho a información continua en materia de prevención y protección de la salud en el trabajo, que es otra de las preguntas que saben hacer. ¿En qué parte de la ley dicen que debemos capacitar a los trabajadores? Artículo 23 de la decisión 584 de la Cámara. Artículo 25 del mismo cuerpo legal. El empleador deberá garantizar la protección de los trabajadores que por su situación de discapacidad sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin deberán tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos, en la adopción de medidas preventivas y de protección necesarias. El artículo 11. En todos los centros de trabajo se deberá tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos y minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes interesadas.
Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que solo aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada puedan acceder a los puestos de trabajo. El Código del Trabajo, de la misma forma, el artículo 430, nos indica que para la efectividad de las obligaciones de proporcionar sin demora asistencia médica y farmacéutica establecida en el artículo 365 de este cuerpo legal, y para prevenir los riesgos laborales a los que se encuentran sujetos los trabajadores, los empleadores sean estos personas naturales o jurídicas, observarán las siguientes reglas. Todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores. En los casos de emergencia por accidentes de trabajo, de enfermedad común repentina, si el empleador tuviera 25 más trabajadores, dispondrá de un local destinado a enfermería. Es otro de los puntos. Miren, esas son cosas básicas en el tema de vigilancia de la salud, que la gran mayoría de empresas no las tienen, no las realizan. Botiquín, si tienen botiquín, el mismo hecho igual. Perdón que les ponga siempre este ejemplo, pero sí fue bastante enriquecedor cuando estaba en el ministerio. Igual, íbamos a los botiquines, teníamos algunos productos caducados, no tenían ni siquiera vendas, no tenían guantes, o muchos de los casos el botiquín estaba recontra que completo, pero estaba con llaves. Y en una de estas tantas inspecciones, la persona encargada de las llaves no estaba ¿cómo es? En la empresa. Entonces, es como se dice comúnmente, no es como tener abuelita pero muerta. Y eso pasa por lo general en las empresas. Igual, en este tema, nosotros teníamos igual en una de estas inspecciones un consultorio, un dispensario médico de la misma forma, completamente equipado, pero con llaves, y las llaves del dispensario médico, igual, la persona había salido a hacer alguna diligencia y no había dejado las llaves. Entonces, tampoco podía tener ese tema. Otro punto importante, otro punto importante que nos da el Código del Trabajo es que el empleador que tuviera más de 100 trabajadores establecerá en el lugar de trabajo un local adecuado para el efecto un servicio médico permanente. El mismo que, además de cumplir con lo determinado en el numeral anterior, proporciona a todos los trabajadores medicina laboral preventiva. Este servicio contará con el personal médico y paramédico necesario y estará sujeto a la reglamentación dictada por el Ministerio de Trabajo y Empleo y supervigilado por el Ministerio de Salud. En este caso, la normativa que rige a los centros médicos o los dispensarios médicos de empresa es del Acuerdo Ministerial 1404. Si en el concepto del médico o de la empresa encargada del servicio, según el caso, no se pudiera proporcionar al trabajador la asistencia que precisan, en el lugar de trabajo ordenará el traslado del trabajador a costo del empleador a la unidad médica del IES o al centro médico más cercano del lugar del trabajo para la pronta y oportuna atención. El decreto ejecutivo 2393, en el artículo 11, en las obligaciones del empleador, nos indica que organizar y facilitar los servicios médicos, comités y departamentos de seguridad y sujeción a las normas legales vigentes. Otro que nos indica el numeral 6, efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas, especialmente cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. El numeral 7 de este mismo artículo nos indica que cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o pudiera contraer enfermedad profesional dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluación de Incapacidades del IES o del facultativo del Ministerio de Trabajo para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa previo consentimiento del trabajador y sin mengua de la remuneración. La renuncia para la reubicación se debe considerar como omisión a acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgo. El decreto ejecutivo en el artículo 46 nos indica que los servicios de primeros auxilios, todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín, lo mismo que nos decía el Código del Trabajo,
de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 más trabajadores simultáneos, dispondrá de más de un local destinado a enfermería. El empleador garantizará el buen funcionamiento de estos servicios, debiendo proveer de entrenamiento necesario a fin de que por lo menos un trabajador de cada turno tenga conocimientos de primeros auxilios. Esta es otra de las peleas con las empresas, con los empleadores. Sí, tengo mi botiquín de primeros auxilios. Sí, tengo mi local destinado para enfermería. Sí, ¿tiene alguna persona capacitada en primeros auxilios? No. Entonces, de la misma manera, ¿de qué me sirve o de qué le sirve a la empresa tener un botiquín con collarín, con vendas triangulares, con todo lo que necesita, con tijeras, con todo lo que necesita para brindar primeros auxilios, si de la misma forma no tengo ni una sola persona capacitada en brindar primeros auxilios? Entonces, esto es algo que se ve muy a menudo en las empresas y es algo que si era en esa época, hoy ha ido cambiando ya un poco la mentalidad del empleador, ha ido cambiando un poco la gestión, no mucho, pero algo ha mejorado, pero siguen sin ese tema y siguen con esta pelea que no, o sea, tengo el botiquín, pero no tengo nadie capacitado en primeros auxilios. El artículo 47 nos indica que las empresas con servicio médico, en las empresas obligadas a constituir servicio médico autónomo o mancomunado, será el encargado de prestar los primeros auxilios a los trabajadores que lo requieran por accidente o enfermedad durante su permanencia en el centro de trabajo, de conformidad con lo establecido en el reglamento del servicio médico de empresas. El artículo 48 nos indica que el traslado de accidentes y enfermos. Prestados los primeros auxilios, se procederá en los casos necesarios al rápido y correcto traslado del accidentado o enfermo al centro asistencial en que se deba proseguirse el tratamiento. Para ello, el empresario en el respectivo lugar de trabajo facilitará los recursos necesarios para el traslado del enfermo accidentado en forma inmediata al respectivo centro hospitalario. Además, se colocará un lugar visible que sea en las oficinas o en el local del botiquín de urgencia del centro, una relación detallada de las direcciones y teléfonos de la unidad de asistencia del Instituto de Seguridad Social que corresponda y de otros hospitales cercanos. Es otra cosa que se veía cuando estábamos en las inspecciones. Sí, si tiene algún accidente grave, si tiene alguna enfermedad o algún caso, una atención médica de emergencia, ¿dónde les lleva? No sabían cuál es el centro del dispensario del IES más cercano. Por ahí ya porque conocían el sitio nos decían, pero no sabían a cuántos kilómetros está, a qué tiempo más o menos se demorarían en llegar al sitio. Entonces, de la misma forma se veía el desconocimiento, y no solo del empresario, sino también de la persona que realizaba vigilancia de la salud y de la persona, del técnico de seguridad también. Entonces, no se implementaban y no se realizaban este tipo de acciones. Un poquito ahí en el tema de vigilancia de la salud, saliéndonos un poco de las definiciones. El tema de vigilancia de la salud es hacer también inspecciones de los servicios permanentes con los que cuentan las empresas, ver que estén en condiciones de salubridad. El mismo 2393 nos da los lineamientos para hacer estos tipos de inspecciones. El artículo 35 nos da los lineamientos de cómo inspeccionar los dormitorios. El artículo 36 nos da los lineamientos de cómo inspeccionar las viviendas. El 37, los comedores. El 38, cocinas. 39, el abastecimiento de agua. Esto de aquí, del tema del abastecimiento de agua, es algo que no se hace. Mucha gente piensa que al tener el botellón de agua que compramos comúnmente, el de $2,50, $3, hasta $3,50 creo que cuesta dependiendo la marca, eso me garantiza que el agua es potable y no constituye ningún riesgo para mi trabajador. Aquí lo que se debe pedir es el tema de los análisis de agua que bien haga la empresa a la que le estoy comprando, o si se tienen los recursos, mandar a hacer esos tipos de análisis. En esta parte, cuando algunas empresas sí lo hacían o cuando se ha solicitado o se ha hecho análisis ya particulares, esos botellones de agua son unos completos zoológicos. O sea, tienen de todo, tienen absolutamente de todo, que más saludable es tomar el agua directamente de las llaves. Entonces, es algo tan sencillo, pero que la gran mayoría de empresas lo tienen,
pero ni tanto, ni, o sea, leí en esta parte, la persona encargada de la vigilancia de la salud no hace este tipo de análisis o no pide este tipo de análisis a sus proveedores de agua. Volviendo al tema de inspecciones, lo que nos da es que debemos hacer el tema de la inspección, es ver condiciones de salubridad de vestuarios, servicios higiénicos, excusados y urinarios, el tema de duchas, lavabos y normas comunes que deben cumplir todos los servicios de higiene. Esto es una parte importante que, insisto, vigilancia de la salud, muchos médicos, no todos, pero sí muchos médicos no salen de su consultorio. Los médicos, al ser salud ocupacional netamente, y lo que ha pasado y he visto en las empresas, el médico lo que se dedica es a esperar que le venga el paciente, el tema de recetar y no salir de mis cuatro paredes del consultorio. Entonces, esto es algo muy importante que deben hacer, deber tener estos registros, establecer medidas preventivas, medidas de control para tenerlas con estos tipos de servicios permanentes de forma salubre. El IES, en el artículo 6, nos define lo que es las enfermedades profesionales. Nos dice que son afectaciones crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a factores de riesgo que producen o no una incapacidad laboral. Se considerarán enfermedades profesionales o ocupacionales las publicadas en la lista de la Organización Internacional del Trabajo, así como las que determinará la Comisión de Valoración de Incapacidades, por lo cual se deberá aprobar con la relación causa-efecto. Tengo una pregunta. Sí, el servicio médico permanente se requiere cuando se tiene más de 100 trabajadores o cuando se tiene o cuando se 50 trabajadores de una actividad considerada de alto riesgo. Tenemos 3 centros de trabajo y son 140 empleados, pero hay casi 50 en cada centro de trabajo. Sí requiere médico. De forma general, sí. ¿A qué se dedica la empresa? Si me puedes describir, por favor. Sergio, ¿me puedes indicar a qué se dedica la empresa, por favor? Bueno, hasta que Sergio me ponga eso para responderle de forma más adecuada. Esta parte que me hablaba aquí es la base de la salud ocupacional. Dice comprobar la relación causa-efecto. Eso es lo que se debe hacer en el tema de, bueno, y no solo en el tema ocupacional. Se debe hacer tanto, los médicos lo deben hacer tanto en el tema de medicina general o la medicina curativa como la medicina preventiva, que es el tema de la salud ocupacional. Lastimosamente, algunos médicos lo que hacen es recetarme o recetar medicamentos para aliviarme los síntomas, más no averiguan las causas que producen estos síntomas. Es por eso que recordarán, en el tema cuando salió el COVID, salió bastante el meme del paracetamol, que el médico solo receta paracetamol. Pero el paracetamol lo que me hace es ayudarme a aliviar mis síntomas, pero no me está atacando la causa. ¿Qué me produjo esa enfermedad? En el tema ocupacional, esta relación causa-efecto tiene que ser seguida siempre estar pendientes de esta relación causa-efecto. Ya más adelante les voy a poner algunos ejemplos, vamos a hacer algunos ejemplos de cómo es este tema de causa-efecto, cosas que vi en las inspecciones, igual que realicé, donde una vez se reportó una enfermedad profesional cuando no era enfermedad profesional, por los criterios, no se tomaron en cuenta los criterios que se consideran como enfermedad profesional, que son justamente los que vamos a ver aquí. La 513 del IES en el artículo 7 nos indica que los criterios de diagnóstico para calificar enfermedades profesionales ocupacionales. Para efectos de la concesión de las prestaciones del Seguro General de Riesgos del Trabajo, se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las que cumplen con los siguientes criterios. Criterio clínico.
Presencia de signos y síntomas que tiene el afiliado relacionado con la posible enfermedad profesional. El otro criterio es el criterio ocupacional. Es el estudio de la exposición laboral para determinar la relación causa-efecto y el nivel de riesgo de las actividades realizadas por el afiliado, la cual se incluirá en el análisis de puesto de trabajo realizado por el profesional técnico en seguridad y salud en el trabajo del Seguro General del Trabajo a requerimiento del médico ocupacional de este seguro a partir de un diagnóstico. Voy a leer de corrido esto y de ahí les voy a poner ejemplos. ¿Cómo es? Vamos a ir analizando un poquito más de estos criterios y casos que me pasaron a mí cuando estuve en el ente de control. El criterio higiénico epidemiológico, que es el criterio, se establece acorde a los resultados obtenidos de los métodos técnicos utilizados para la evaluación del factor de riesgo aparente causante de la enfermedad. Para documentar la exposición se podrán utilizar resultados basados en un estudio o mediciones previas. El criterio epidemiológico, determinar la presencia de casos similares de la empresa, puesto de trabajo o exposiciones al factor de riesgo, motivo de estudio. Morbilidad por puesto de trabajo, o si es el primer caso en la empresa, se corroborará mediante estudios epidemiológicos científicamente sustentados que describan la existencia de una relación causa-efecto. Criterio de laboratorio, que incluyen los exámenes complementarios, laboratorio clínico, toxicológico, anatomopatológico, imagenológico, neurofisiológico, entre otros, que determinen la presencia y severidad de la enfermedad en estudio. Criterio médico-legal, se fundamenta en la normativa legal vigente que corrobore que la enfermedad en estudio se trata de una enfermedad profesional. Ok, les voy a poner el ejemplo que justo pasó cuando en una inspección en el ministerio, en una de las empresas bastante grandes de aquí del país, de la ciudad de Quito, habían reportado una lumbalgia. Esta persona trabajaba en el área en producción. En su matriz de riesgos sí tenía levantamiento manual de carga, entre otros tipos de riesgos. Nos quedamos solo con el del tema de levantamiento manual de carga por la lumbalgia. Este trabajador acudió donde el médico, tenía dolores en la parte lumbar, tenía pinzamientos, por ende cumplía el criterio clínico, tenía signos y síntomas. Pasamos, entonces, ¿cumple con el primer criterio? Sí. Paso al siguiente criterio, para seguir analizando si es o no es enfermedad profesional. Criterio ocupacional. Es el estudio de la exposición laboral para determinar la relación causa-efecto. Se hizo un análisis ya detallado del puesto de trabajo, si había levantamiento manual de carga, cuántos kilos levantaban, cuántas veces o con qué frecuencia lo levantaban, qué distancia recorrían con la carga, si la carga la levantaban hasta los hombros, por encima de los hombros, entre otras cosas. Se determinó que sí hay la relación causa-efecto. Puede existir un tema de la afectación a la parte de la columna por el tema de levantamiento de carga. Calificado el segundo criterio. Pasamos al tercer criterio. Bueno, médico en esa empresa había pasado el tercer criterio. Criterio higiénico. Se establece acorde a los resultados obtenidos de los métodos técnicos utilizados para la evaluación del factor de riesgo aparente causante de la enfermedad. Para documentar la exposición se podrá utilizar resultados basados en estudios o mediciones previas. Y este punto es muy importante. Aquí las empresas, para continuar, deberían sí o sí hacer mediciones. Para el caso que estamos poniendo, debería hacerse una evaluación ergonómica de levantamiento manual de cargas. Si fuese temas de hipoacusia, una higiene industrial, el tema de ruido. Y así deberían hacerse las mediciones. Las empresas no las hacen. Aquí en este punto saben basarse en el tema de la matriz de riesgos. La matriz de riesgos, por lo general, la que se presenta para la aprobación del ministerio es una matriz cualitativa o semi-cuantitativa. Entonces, eso depende mucho de la apreciación, de la experiencia que tenga el evaluador. Pero, por lo general, por tema de recursos, las empresas se basan en la matriz de riesgos para ver el criterio higiénico. Listo. Como dijimos en la matriz de riesgos, como dijimos al inicio,
esta persona sí estaba expuesta al levantamiento manual de cargas. Entonces, listo, calificado el criterio higiénico. Pasamos al criterio epidemiológico. Determinar la presencia de casos similares en la empresa. Aquí, en ese puesto de trabajo, habían 10 personas, 10, 12 personas, no recuerdo muy bien, que hacían el mismo trabajo. De estas 12 personas, habían 6, 7 personas que ya llevaban trabajando más de 10 años. Este trabajador tenía 1 año y medio, más o menos, en la empresa. Al momento de ver el criterio epidemiológico, esta persona era la única que tenía el tema de pinzamientos en la columna, en la parte lumbar. Aquí ya un poquito nos podemos ir al criterio epidemiológico. De acuerdo, hasta lo que les leí, no hay epidemiología. Es el único trabajador que presenta ese tipo de afectación en la parte lumbar. Cuando tenía trabajadores con más años trabajando en la empresa, 10 años trabajando en la empresa, y no me presentaban este tipo de afectaciones. Entonces, aquí el criterio epidemiológico ya no se estaría cumpliendo. Sin embargo, el médico pasó este criterio epidemiológico, lo calificó, pasó a criterio de laboratorio, tenía exámenes de tenía rayos X, tenía resonancias magnéticas, donde se veía obviamente la afectación que tenía el trabajador. Y criterio médico legal, la lumbalgia es considerada enfermedad profesional. Calificaron, mandaron a riesgo del trabajo del IES. El IES también ya empezó a hacer su investigación. Y el mismo IES, el rato que les había estado haciendo la investigación, les había dicho no, que eso no tenía que haber sido calificado como enfermedad profesional, porque no existe el criterio epidemiológico. Entonces, para hacer vigilancia de la salud, ya cuando tengo algún trabajador afectado, lo que debo seguir y debo saberme de memoria es los criterios, los 5 criterios para calificación de enfermedades ocupacionales. Criterio clínico, criterio ocupacional, criterio higiénico epidemiológico, el criterio de laboratorio y el criterio médico legal. Son los criterios que siempre toda persona que realice vigilancia de la salud, o el médico también, el técnico también debe saber para poder trabajar de la mano con el médico. Perdón, Moroteo, ahorita que hablo de trabajar de la mano. Eso es algo también que se daba bastante en las empresas en esa época, cuando había el tema de las famosas calificaciones de los profesionales, que había el A, B, el C, el D, el E y el F, el F1, el F2, el F3, el F4. Ahí era, en ese tema de seguridad y salud, tanto técnico y médico deben trabajar de la mano. El 2393 nos indica que las empresas con más de 100 trabajadores deberán conformar la unidad de seguridad y salud en el trabajo dirigido por un técnico especialista en la materia. Ahí justamente, como dice, unidad de seguridad y salud. Eso en todas las empresas, sin mentir, me pueden decir que soy exagerado, pero casi en todas, un 98, 99% de las empresas grandes que tenían servicio médico, la primera pregunta del médico era si él era el jefe de la unidad de seguridad y salud. Y la primera pregunta del técnico era si él era el jefe de la unidad de seguridad y salud. Entonces, en vez de trabajar de la mano, en vez de engranar cada uno con sus conocimientos para beneficio del trabajador y beneficio de la empresa, más era la pelea. Más era la pelea que cuál es el jefe de la unidad y cuál está el uno por encima del otro. Entonces aquí nadie está por encima del otro, los dos deben trabajar de la mano para desarrollar una buena vigilancia de la salud y para realizar una buena gestión técnica también. Me preguntan si para firmar conocimiento se debe cumplir con todos los criterios para que se declare la enfermedad ocupacional. Sí, debemos tener todos los criterios para que se declare la enfermedad ocupacional. En este tema, digamos que cumplía todos los otros criterios y no tenía el criterio médico legal. No estaba considerado en
en la resolución 513, en el reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, no está considerada como enfermedad profesional alguna afectación que tenga el trabajador. Me voy a la OIT, tampoco está considerada en la OIT como enfermedad profesional. Me voy a algún convenio que haya ratificado el Ecuador. Si no está considerado ahí, no sería enfermedad profesional. Ahí, ¿qué se tendría que hacer? Con un abogado se ingresa todos los documentos para que eso se califique, esa enfermedad o esa afectación se califique como enfermedad profesional. ¿Qué tan fácil es? No es nada fácil, es bastante complicado. Criterios médicos legales, el listado de enfermedades profesionales que hay en el reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, la resolución 513. En la OIT, en cualquier documento de la OIT que se consideren, la OIT tiene su listado de enfermedades profesionales, o como les indico, cualquier otro documento de algún que haya sido de algún organismo internacional ratificado por el país. O sea, la enfermedad o la afectación que yo tengo o que el trabajador tiene que constar en alguno de estos cuerpos legales. Si no consta en ninguno de estos cuerpos legales, no se puede considerar enfermedad profesional, así llegue hasta el criterio D. Como les digo, ahí lo que se hace es hacer como una inclusión de esa enfermedad para que se considere enfermedad profesional. Ese es el criterio médico legal. Entonces, como les digo, miren, aquí en la empresa, de este ejemplo que les ponía, se armó tremendo problema porque listo, ahí vino el IES, historia clínica del trabajador. Ahí justo le preguntó a la empresa, historia clínica del trabajador. Como saben, las historias clínicas hay que hacerlo. La de ingreso, el tema de seguridad y salud, tenemos normativa del 74, tenemos normativa del 83, del decreto ejecutivo 2393, tenemos normativa bastante antigua, tenemos convenios internacionales ratificados en el 92, en el 94, 93, si no estoy mal, pero sin embargo en el país no se hacía medicina ocupacional. El tema de seguridad y salud ocupacional y vigilancia de la salud en verdad no se lo tomaban muy en serio, ni se lo realizaba en muchas de las empresas. Esto empezó a tomar fuerza cuando había el SAR, la resolución CD 333, si no estoy mal. Ahí empezó a tomarse fuerza este tema de seguridad y salud. En esa época también, 2010, 2012, hasta 2014 mismo, que el ministerio hacía inspecciones, también empezó a tomarse con fuerza. Ni las grandes empresas, les digo, un Holcim, un Pronaca y un Nestlé de sus trabajadores más antiguos, no tienen historias clínicas de ingreso. No tienen historias de ingreso. Entonces, ahí fue uno de los problemas que empezaron a tener estas empresas. Ya te contesto, Horacio, un ratito, solo déjame terminar la idea y ya te indico. Entonces, aquí el IES les pidió historias de ingreso, seleccionó una muestra de trabajadores, les pidió historias de ingreso. No tenían de todos los trabajadores que les pidieron. El tema de capacitaciones, el tema de exámenes ocupacionales, y así les empezaron a pedir una serie de documentos, una serie de evidencias de toda la gestión que habían venido haciendo, y ahí es cuando la empresa empezó a tener problemas, porque no tenía toda su documentación para justificar, a pesar de que sí llevaba una gestión regular. Y en este caso sí les vino un porcentaje de responsabilidad patronal, que más o menos fue, creo que eran 3.500, 4.500, algo así fue, no recuerdo muy bien el monto. Pero estamos hablando, pues sí, ha sido $1.000. Fueron $1.000 que le tuvieron que pagar al trabajador por temas del trabajador, por disposición de leyes en el tema de responsabilidad patronal, que ya fue un gasto innecesario para la empresa. Todo por no utilizar los 5 criterios del tema de enfermedades profesionales. ¿Qué me dice? Consulta, ¿es la enfermedad profesional la artrosis de columna o es según la empresa que se trabaja que se considera? No, más que la empresa es, como les digo, el listado. Si no estoy mal, la artrosis de columna no debería ser, porque eso ya es algo degenerativo. Lo que sí le puede ser y le puede acarrear una multa o una sanción al trabajador, porque la ley sí dice, no recuerdo muy bien cuál artículo es, pero te dice que el empleador
no debe exponer al trabajador a riesgos que empeoren la situación que tenga o la afectación a la salud que tenga el trabajador. Por decir, antes, ¿qué se hacía? Bueno, y eso también se hacía antes. Un trabajador tenía ruido, ponían a una persona sorda que trabaja en ruido. Eso se hacía antes. Entonces, eso dice la ley que está prohibido hacer. Por más que la persona no escuche, pero el ruido es una vibración. Esa vibración puede afectarme al resto del sistema nervioso central, pero antes se hacía de esa manera. Entonces, eso sí acarrea una sanción. Entonces, yo tengo un trabajador que tiene alguna afectación, en este caso, artrosis de columna, y yo le pongo le pongo a un puesto a levantar carga, estoy exponiéndole a un riesgo que va a empeorar su estado de salud actual. Entonces, eso sí me puede traer una sanción, eso en un futuro sí me puede ocasionar una responsabilidad patronal. Entonces, por eso es importantísimo los exámenes de ingreso. Que ya vamos a ver un poquito cuando entremos a ver los documentos, así de forma, en el listado de los documentos que tienen que hacer o que se deberían tener, pero eso es cierto. Por eso es sumamente importante los exámenes de ingreso. Muchas empresas los ven como un gasto, pero a la final los exámenes de ingreso se convierten en un ahorro. Al estar, como les digo, ahí en el ministerio, o sea, unas empresas tenían unos dolores de cabeza solo por no haber hecho los exámenes de ingreso. Cuando lleguemos a esta parte, les comento un poquito de esas experiencias que tuve. Los criterios de exclusión, obviamente me dicen, no se considerarán enfermedades profesionales o ocupacionales, aquellas que se originan por las siguientes causas. Ausencia de exposición laboral al factor de riesgo, obviamente ya no hay relación causa-efecto. Enfermedades genéticas y congénitas, enfermedades degenerativas, que justamente era lo que me estaba preguntando anteriormente. Presencia determinante de exposición extralaboral, es decir, salgo de mi trabajo y me voy a hacer otra actividad, que esto también fue uno de los casos que me pasó en una de las inspecciones. Había un trabajador que se quejaba que estaba teniendo una lumbalgia y este trabajador se iba todos los fines de semana, trabajaba sábado y domingo fundiendo losas de maestro, de albañil. Entonces él trabajaba en eso, sí, en el trabajo sí tenía también levantamiento de carga. La carga tenía 25 kilos, 30 kilos, 10 kilos, 15 kilos, en ese rango se manejaban ellos. Pero el señor trabajaba todos los sábados y domingos en el tema de fundiciones, cargando material, descargando bloques, todo ese tipo de cosas. Entonces, de aquí también, aparentemente había una relación causa-efecto porque estaba expuesto a eso, pero de ahí viendo los otros criterios, el tema epidemiológico, el tema, bueno, aquí era más epidemiológico también porque aquí esta persona no presentaba este tipo de afectaciones. El resto de los trabajadores de la misma área no tenía esta misma afectación. Entonces, ahí lo que se le sugirió a la empresa es que hagan de detectives, que le sigan a esta persona a ver qué labores hacen después del trabajo. Entonces ahí después de ese tiempo me acuerdo que esta empresa me fue a agradecer, me dijo, ingeniero, en verdad, gracias, sí, le hicimos del seguimiento y ahí fue que me enteré que esta persona ha sido albañil y trabajaba los fines de semana en eso. La empresa, ¿por qué era un problema para la empresa? Porque ya empezó a pedir a cada rato permisos para irse a hacer atender al IES por el tema de los dolores en la parte lumbar que estaba teniendo. Entonces, como ven, siempre hay que ver lo que les dije hace un ratito, causa-efecto, los 5 criterios. Si se me pasa uno de los criterios, no pongo en práctica uno de los criterios, puedo tener una mala calificación, una mala apreciación de que es enfermedad profesional. Y eso me trae unos dolores de cabeza que son bastante fuertes. Pues ahí sí es sacarme documentos, si ya el trabajador es antiguo, ir a ver en el archivo físico que ya debe estar hasta comido por los ratones. Entonces, en caso de que tenga, y si no tiene, ya desde ahí ya estoy cuesta arriba para deslindarme o de cualquier tipo de responsabilidad patronal. En la resolución 503, en su artículo 9, también nos dice que los factores de riesgo de las enfermedades profesionales o ocupacionales se considerarán factores de riesgo específicos
que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional y que ocasionen a los asegurados. Los siguientes, ya sabemos, bueno, no sé si sepan, pero clasificación de riesgos existen algunas. Aquí por lo general es el que dicen en la 513. Riesgo químico, riesgo físico, biológico, ergonómico, psicosocial. Se consideran enfermedades profesionales ocupacionales las publicadas en la lista de la Organización Internacional del Trabajo, como les había indicado, que consta en el primer anexo de la presente resolución, así como las establecidas en la normativa nacional o las señaladas en los documentos e instrumentos técnicos legales de organismos internacionales de los cuales el Ecuador sea parte, lo que justamente les decía. Eso primero, yo para igual descartar el criterio técnico legal, no es que solo veo en la resolución 513 del IES que no esté considerada como enfermedad profesional, sino que tengo que irme listado de la OIT, ver qué acuerdos es ratificado el Ecuador, ha ratificado el Ecuador sobre temas de enfermedades profesionales y ver si ahí está listado el diagnóstico que me dieron del trabajador. Y lo que les vengo diciendo, esta relación causa-efecto. Eso es lo más importante en salud ocupacional. Los factores de riesgo nombrados en el artículo anterior se considerarán en todos los trabajos, en los que existe exposición al riesgo específico, debiendo comprobarse la presencia y acción del factor respectivo. En todo caso, será necesario probar la relación causa-efecto. Hipoacusia. El trabajador tiene que estar expuesto a ruido para decir que tiene hipoacusia. Silicosis. El trabajador debe estar expuesto a sílice para decir que hay relación causa-efecto. Entonces, tengo que ir viendo de toda esa manera, siempre relación causa-efecto. Tengo el dictamen médico o ya la enfermedad, el diagnóstico médico, me da, como les decía, silicosis. Listo, mi matriz de riesgos, veamos qué tipo de riesgo de los cuales estoy expuesto. Sí, aquí me dice polvo. Sí, ¿polvo de qué? Muchas veces se quedan en eso. ¿Estoy expuesto en polvo? Sí, pero ¿polvo de qué? ¿Polvo de qué material es? Entonces, si no está ahí, al técnico. ¿Polvo de qué material es? ¿Qué hace el trabajador? En la parte de producción, ¿qué material están produciendo? Para ver si es sílice, para ver qué tipo de material es. Por eso es lo que yo siempre les he de decir cuando estamos dando el consultoría y a los mismos médicos que trabajan para mí, que salgan. El médico tiene que estar afuera, el médico tiene que saber el proceso productivo de la empresa. Esto es algo que igual en las empresas, y en empresas bastante grandes de aquí en el país, cuando estábamos en las inspecciones, al médico le decía, dígame el proceso productivo de la empresa. ¿Cómo inicia? ¿Cuál es la materia prima? ¿Qué productos tiene? Y todo eso. Y el médico no sabía. Entonces, siempre, tanto técnico y médico deben salir de sus cuatro paredes. El técnico debe saber, el técnico de seguridad, el médico de seguridad, más o menos debe ser como el médico ocupacional, más o menos deben ser como en el tema de calidad. Como la persona encargada de calidad sabe los procesos, sabe la materia prima, sabe cuáles son sus entradas, sabe cuáles son sus salidas, entonces sabe cuáles son sus recursos. El técnico de seguridad y el médico ocupacional o la persona que hace vigilancia de la salud, de la misma manera debería saber al pie de la letra eso. Debería recitar con los ojos cerrados los procesos de la empresa, materias prima que utiliza, los residuos que genera, las jornadas de trabajo. Debe saber el personal, qué jornadas de trabajo tienen, las horas de almuerzo, si hay descanso, si no hay descanso. O sea, debe saber el funcionamiento de la empresa al revés y al derecho. Bueno, en el tema de vigilancia de la salud, los documentos mínimos que debería tener la persona que realiza vigilancia de la salud es mi protocolo de vigilancia de la salud. En sí, mi protocolo de vigilancia de la salud obviamente tiene que tener qué objetivos quiero alcanzar. Por decir, tengo el tema ausentismo por gastroenteritis. Bueno, no está relacionado tanto al trabajo. Tengo ausentismo por temas de dolores en la parte lumbar o por lumbalgias, como se dice comúnmente. Entonces, mi objetivo va a ser reducir en un 5% el ausentismo laboral en el tema ¿cómo es? De ausentismo laboral por lumbalgias.
¿Ok? ¿Cómo hago yo mi vigilancia de la salud? La parte más importante para hacer la vigilancia de la salud es tener mi matriz de morbilidad. Ahorita ya les voy a indicar un poquito el tema, les voy a abrir ese documento. Pero el tema de la matriz de morbilidad, de la misma manera, la parte médico, la parte que realiza vigilancia de la salud, la matriz de morbilidad se queda en, tuve 5 casos de cefaleas, tuve 10 casos de lumbalgias, tuve 20 casos de gastroenteritis, tengo 15 casos de alergias a las vías respiratorias y se queda en eso. Eso no es una matriz completa, o sea, matriz morbilidad desde el punto de vista médico, completamente de acuerdo. Pero desde el punto de vista ocupacional, no. ¿Por qué? Porque yo necesito saber, esas 15 personas que tienen, que me están viniendo por hacerse atender conmigo por alergias a las vías respiratorias, necesito saber a qué puesto de trabajo pertenece. Para saber si hay causa-efecto. Las personas que vinieron para hacerse atender de cefalea, de la misma manera, necesito saber a qué puesto de trabajo pertenecen para ver relación causa-efecto. Personas que vinieron por lumbalgias, igual, a qué puesto de trabajo pertenecen para ver relación causa-efecto. No netamente, y por lo general pasa, viene cefaleas, paracetamol cada 8 horas. Viene tema lumbar, ¿cómo es? Bueno, el otro que es como el paracetamol, ya no me acuerdo, también cada 8 horas. Haga ejercicios de estiramiento, esto, 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 esto. Entonces, no es esto. O sea, siempre tengo que averiguar dónde están trabajando estas personas que están viniendo con están viniendo con la afectación, para ver causa-efecto. Entonces, esto siempre, siempre debo realizarlo. Si están viendo mi archivo en Excel. No, mi estimado, solo está saliendo la No se ve. pantalla del point. Ya les pongo. Denme un segundo. Ahí sí ya. Confirmado. Ahí sí, así es. Perfecto. Entonces, miren, no necesariamente tiene que ser aquí de esta manera, pero ahí está. Apellidos y nombres. Proceso en el que trabaja. Área en el que trabaja. Cargo o puesto de trabajo. Estos 3 son bastante difíciles de obtener. No sé si les ha pasado. ¿Cómo se llama cuál es su puesto de trabajo? ¿Cuál es su cargo? No sé. Solo me dijeron que venga a trabajar. Se pregunta muchas veces al trabajador, se pregunta a recursos humanos y nadie sabe dar esta información. Entonces, yo en mi experiencia, para mí estos 3 datos son los más difíciles de obtener. Entonces, si el trabajador tiene una discapacidad, ¿en qué fecha ingresó a la empresa? Esto es muy importante en el tema de morbilidad. Porque aquí ya puede ir viendo por qué quiero el tema de áreas. Cojo, filtro y tengo todas las personas que están en esa área de trabajo. El momento que están en esa área de trabajo, filtro por cargos, tengo los cargos de esa área de trabajo y aquí tengo las fechas de ingreso para ir viendo el tema de patologías que existen o que me está presentando el trabajador. Entonces, igual, una de las cosas que siempre se olvidan es el fecha de ingreso. Entonces, yo necesito, ¿para qué sirvo en fecha de ingreso? Como les ponía este ejemplo de trabajadores de esa presunción de enfermedad profesional, trabajadores que tenían ya 10 años trabajando ahí en la empresa. Entonces, yo sé que aquí Pepito Pérez tiene 10 años. Juan Salvador tiene 1 año y medio y me tiene ya el tema de lumbalgia. Entonces, algo está pasando, algo no cuadra ahí. Entonces, eso me sirve muchísimo para hacerlo. La patología preexistente, porque necesito saber justo cómo, si tiene algún tipo de patología, ¿para qué? Para no exponerle a riesgos que me afecten o que empeoren la situación o el estado de salud del trabajador.
Entonces, si yo tengo aquí hipoacusia, entonces no le puedo exponer a ruido porque va a empeorar la situación del trabajador. Ahí ya vienen los exámenes de preempleo. ¿Qué diagnóstico tuvo? ¿Qué sistema o aparato está afectado? Pero ya aquí se necesita saber si tuvo lumbalgia, si tiene hipoacusia, si tiene el síndrome del túnel carpiano, si tiene escoliosis, si tiene algún tipo de diagnóstico. Bueno, esta matriz es del 2010, que teníamos nosotros desde el 2016 para un cliente. Entonces, 2015, en el examen periódico, ¿qué tengo? 2016, ¿qué tengo? 2017 y así. Irle siguiendo de corrido en el tema periódico. Y aquí, para cada vez que el trabajador vaya a hacerse atender de la misma manera, en la fecha que le estoy atendiendo, ¿qué diagnóstico tiene? ¿Cuántos días de reposo se le dio en caso de alguna enfermedad? Como pueden ver aquí, puede ser por accidente laboral, accidente común, enfermedad ocupacional o por enfermedad común. Entonces, eso es llevar mi morbilidad. Filtro, filtro enfermedades ocupacionales. Sé qué me está o presunción de enfermedad ocupacional y puedo estar viendo si qué afectaciones tiene, cuáles son las causas, y ahí sí para trabajar de la mano con el técnico para establecer medidas preventivas. Y aquí está para ir haciéndole un seguimiento al trabajador para cada vez que se vaya a hacer atender. Entonces, esta matriz de morbilidad es lo que me da a mí para hacer toda mi vigilancia de la salud. ¿Qué sabe pasar con los médicos? ¿Qué charlas doy? Si tengo mi matriz de morbilidad, de aquí me salen qué charlas debo dar. Si tengo lumbalgias del área de producción que levanta carga, tengo que dar charlas de levantamiento correcto de carga. Si tengo lumbalgias del personal administrativo que pasa 8 horas sentado frente al computador, tengo que dar charlas de pantallas de visualización de datos. Si en morbilidad me aparece que estoy atendiendo o me están llegando trabajadores por temas de cefalea y veo que el trabajador está expuesto a ruido, entonces ya tengo otro tema para dar mi capacitación. Entonces, como ven, de aquí me va saliendo toda mi gestión que debo hacer, toda mi vigilancia de la salud. El tema de charlas, tema de inspecciones, el tema de, como les decía, el tema de lumbalgias. Listo, entonces ya doy capacitación en el tema de levantamiento correcto de cargas. Voy a hacer también como médico, voy a hacer inspección del trabajador para ver cómo está levantando cargas adecuadamente. Porque por lo general nos entra por una oreja y nos sale por la otra oreja. Y eso a mí me ha pasado cuando doy capacitaciones. Doy capacitación de levantamiento manual de carga, le hago a un trabajador hacer el ejercicio de que levante carga porque todos los compañeros en sí, Pepito es el que, fulanito de tal es el que no levanta carga bien. Yo le he visto, listo, pasamos, le hacemos que haga el levantamiento de cargas, le hacemos que jure hasta por lo que él quiera. Entonces jura, yo hasta coger, guardar el proyector, guardar mi computadora y salir a hacer inspección, ya está levantando otra vez carga mano. Entonces, miren, el tema del médico sí tiene que salir a estar, o la persona encargada de vigilancia de la salud, tiene que también salir a estar viendo que las personas hagan o los trabajadores realicen sus actividades de forma correcta, que se esté cumpliendo lo que les estoy indicando en las capacitaciones. Volviendo a la presentación. Ya. Entonces, ese es el tema de mi protocolo de vigilancia de la salud. Otro de los temas y otro de los documentos de vigilancia de la salud importantísimos que debe tener
lo que se debe tener es el procedimiento de reporte e investigación de enfermedades profesionales, que básicamente es basarse en los 5 criterios que vimos. Esos 5 criterios tienen que estar ahí bien establecidos, cada uno cómo se debe aplicar, y ahí sí se debería incluir ya el listado de todas las enfermedades profesionales de la 513, de la OIT y de cualquier otro organismo internacional del cual el Ecuador sea parte o haya ratificado. Debo tener mi procedimiento de inspecciones con sus respectivos formatos de inspección de todo lo que vimos anteriormente, que les decía que el 2393 me da mis lineamientos. ¿Cada cuánto hago inspecciones? Cada que la persona encargada de vigilancia de la salud vea que es necesario. Depende del tiempo que el país, verdaderamente grandes empresas tiene muy pocas. El país tiene más micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, por lo general, no cuentan con un médico que va de lunes a viernes, 3 horas, 4 horas o 8 horas. Entonces va por ahí una vez al mes, una vez cada 3 meses. Entonces, la frecuencia de las inspecciones se establecerá de acuerdo al tema de visitas, a la importancia de lo que yo encuentro en cada una de las empresas. Si yo voy por cuestiones de la empresa, porque me contrataron, el médico va cada 3 meses, esto tendrá que delegar a alguna otra persona de la empresa que lo realice y que lo entregue. Pero que no haga como siempre se hace el día anterior de que ve el médico le dice, listo, déme haciendo la inspección voy 3 meses, cada 3 meses voy, déme haciendo de todos los meses de inspecciones, llenan los formatos del día anterior a que vaya el médico. Entonces, eso sí hay que hacerlo de forma planificada y que se cumpla de acuerdo al cronograma. El programa del consumo, de prevención al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, que es el programa que sacó el Ministerio de Trabajo, la matriz está en el SUD. No comparto, para serles muy sincero, ese tema de esa matriz que está ahí, porque es usted fuma, usted toma, ¿cuándo fue la última vez que consumió drogas? Entonces, se le deja mucho a lo que el trabajador me quiera responder, ¿no? En estos años que llevamos haciendo consultoría, desde que salió este tema de drogas, 2 personas nos respondieron verdaderamente que sí, que consumen. Y bueno, ahí también ya se activaron todos los protocolos, el empleador también, o sea, no les despidió, se les hizo la prueba, accedieron ellos mismos voluntariamente que se les haga la prueba de drogas en orina y verdaderamente salió que consumían marihuana. Todos ellos decían que consumen entre 2 a 3 veces a la semana. Pero de ahí en el resto de empresas que hemos hecho, todos no consumen, ni siquiera toman. Eso es lo que me sabe dar hasta un poco de gracia. Que digan que en el Ecuador no, de todos los que hemos tomado, no, dicen que no toman, ni siquiera por fin de año ni en Navidad dicen que toman. Y de bueno, cuando se socializan los resultados, ahí mismo entre los compañeros mismos dicen, pero aquí no, pero si aquí en fin de año estuvo, en la cena de fin de año estuvo borracho tal persona, esto, otro y esto. Entonces, sí se deja mucho al criterio del trabajador, ¿no? Que nos diga la verdad, que muchas veces no dice la verdad por el tema de que piensan que, si dicen que todo que consume algún tipo de droga, les van a despedir del trabajo. El otro tema es el programa de grupos prioritarios, que debe debe desarrollar mujeres embarazadas. Para el tema de mujeres embarazadas, ahí se incluye el tema de la lactancia, las salas de lactancia, que grupos prioritarios, personas con discapacidad también, que debo tener el acceso para lo que sea baños, el acceso a las instalaciones de la empresa para personas con discapacidad también. El programa de salud sexual reproductiva, que por lo general va de la mano con el programa de prevención del VIH-Sida, donde lo más importante de eso es que se debe concientizar al personal de la empresa para que se haga el tema de forma voluntaria la prueba del VIH-Sida
con consentimiento informado, por favor. Aquí se debe firmar un documento donde autoriza que se realice la prueba del VIH-Sida. Programa de prevención de la violencia psicológica. El programa de inmunizaciones y vacunas, le voy a dejar para verle después de ese documento. Y el programa de exámenes ocupacionales. De este programa, lo más importante es la matriz de exámenes ocupacionales. Aquí igual les voy a mostrar un ejemplo. Ya les comparto. Esto puede ser una matriz de exámenes ocupacionales. Nuevamente va el proceso que estoy analizando, el área a la que pertenece ese proceso, el cargo o puesto del trabajador, gerente, operador de molino, cosecha en el tema de desbroce, operador de desbroce, jardinero, servicios generales, personal de mantenimiento, operador de planta. Entonces, aquí van todos los cargos. Por lo general, se hace el chequeo médico, que se va a hacer lo que se les mide siempre: signos vitales, la tensión arterial, peso y talla. Eso va a ser considerado como examen general, o como ustedes puedan querer. De ahí son los exámenes generales, que para ver un estado que no tienen, por una parte sí tienen que ver con los riesgos, pero de alguna forma más se lo hace como examen general. El tema de biometría hemática, glucosa, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, todo lo que es el perfil lipídico, el hemo, el copro. Lo que les decía, supóngase, el tema de biometría. La biometría sí se puede ver alterada si ya la persona está trabajando con algún producto químico, si hay una alteración de algunos parámetros de la biometría. Entonces, la biometría en este caso sí me puede servir para el tema de una manipulación de químicos. Pero por lo general, este paquete de aquí son exámenes generales. El tema del VIH, que es con el consentimiento informado por el programa de VIH, que no entraré ahí. Pero por lo general, estos son los que se les piden para ver el estado general de salud de cada trabajador. Son los chequeos que por lo general igual deberíamos hacernos todos a inicio de año, pero por lo general no nos hacemos. Yo, si me pongo igual como ejemplo, yo no me hago anualmente los chequeos, debería hacérmelo. Teniendo laboratorio, ni así me los hago a inicios de año. Entonces, sí se deberían hacer este tipo de examen. Y de ahí sí ya vienen exámenes, algunos exámenes ya especiales de acuerdo a algún tipo de riesgos que estamos, que se podrían presentar. Sangre oculta en heces, el tema del asto, el hisopado nasal, hisopado de manos, PSA para hombres mayores de 40 años, ferritina y transferrina, plomo y hierro en sangre, colinesterasa, pues, este examen en el sector florícola, BDRL, KOH para manipulación de alimentos, optometría para el tema de pantallas de visualización de datos, trabajos que requieren o que requieren el tema de detalle, audiometría cuando están expuestos a ruido, espirometría expuesto a químicos, expuesto a material particulado, electrocardiograma por lo general para población vulnerable mayores a 45 años. Entonces, como pueden ver, miren, aquí tengo ruido, tengo que hacer audiometría. Está expuesto a químicos, está expuesto a material particulado, tengo que hacer espirometría. Pantalla de visualización de datos, tengo que hacer optometría. Levantamiento manual de cargas, RX lumbar. Si tengo el tema de, como les decía, químicos, debería revisar un RX estándar de tórax para ver cómo están los pulmones. Tengo ya, ¿cómo es esto? Signos, síntomas de túnel carpiano, eco, de partes blandas, muñecas, eco, partes blandas, hombros, cuando se tienen movimientos repetitivos, especialmente
hombros y codos cuando tengo movimientos repetitivos, y cualquier otro examen que requiera ya específico al que tiene el trabajador. Entonces, esto igual, cuando estábamos haciendo inspecciones, y ahí sí no solo yo, con mis compañeros que trabajamos en el ministerio, igual se preguntaba, ayúdame con su matriz de examen. ¿Y eso qué es, ingeniero? Una gran mayoría de los médicos nos decía eso. ¿Y eso qué es? En esa época, 2012 más o menos, sí, 2012, 2011, 2012. Vigilancia de la salud, lo que se consideraba es los exámenes de ingreso. Bueno, ¿qué exámenes debo hacer? Los exámenes de ingreso antes de que el trabajador inicie su actividad laboral con la empresa. Los exámenes periódicos que se los debería realizar cada año. Y los exámenes de retiro, cuando el trabajador termina su relación laboral. Son los 3 exámenes que deberían hacerse siempre. ¿Qué exámenes? Como les decía antes, la pregunta que siempre hacen, ¿y qué exámenes le hago? De acuerdo a los riesgos a los cuales esté expuesto el trabajador. ¿Y por qué me hacen? ¿Por qué me tiene levantamiento de cargas? No, quitémosle el RX lumbar. No, o sea, necesito el RX lumbar porque tiene levantamiento manual de cargas. Entonces, siempre de la mano, o sea, el médico debe también saber la matriz de riesgos. Por eso un poquito que sí dicen que aquí en el país no hay maestría en salud ocupacional, hay la maestría en seguridad y salud ocupacional, que es enfocada desde un punto de vista técnico. Es más para los técnicos de seguridad, pero como ven, el médico también debe saber del tema técnico. Así como el técnico también debe saber del tema de vigilancia de la salud. Lo que obviamente no va a saber es el tema de, a través de signos y síntomas del trabajador, diagnosticar el tipo de enfermedad que tiene. A ese punto no va a llegar el técnico. Pero el técnico sí debería saber los criterios de vigilancia de la salud. El médico debería saber el tema de los programas que se deben hacer. El médico debería también conocer su matriz de exámenes ocupacionales que elabora el médico. Y en sí, tanto la matriz de exámenes ocupacionales debería ser elaborado de la mano con el técnico y la matriz de riesgos debería ser elaborada de la mano con el médico. Y el otro documento que les decía es la matriz de inmunizaciones. Entonces, como ven, siempre yo necesito el proceso analizado. El puesto de trabajo y aquí el tipo de vacuna que necesite de acuerdo al riesgo que va a estar. O muchas veces este tema de las inmunizaciones, sí piden, ya es bastante de acuerdo a donde uno va a ingresar, ¿no? Hay ciertas empresas que le piden a uno vacunas absolutamente de todo. Ya es como digo, ya si la empresa dice, uno tiene que cumplir netamente. Porque la final de una vez sí fue con Slamberger. Tenía un tema de que me estaban pidiendo unas botas, nuestro calzado de seguridad era mucho mejor que el que nos estaban pidiendo. Nosotros teníamos en esa época Redwing, que es una de las marcas top para lo que es calzado de seguridad. Una bota Redwing en esa época, 2015, costaba, las que nos daban a nosotros como $180. Slamberger nos dio una especificación y se les demostró que no, que las nuestras eran superiores. Y por último respondió, si quieren entrar, cumplan lo que les estamos exigiendo. Si no cumplen, sencillamente no entran. Entonces de ahí, si a veces cuando uno va a entrar a otra empresa, sí no comparta lo que nos estén pidiendo, tanto en el tema de seguridad como en el tema de vigilancia de la salud, nos toca cumplir. Entonces, el proceso para dar la aptitud laboral, ¿cuál va a ser? Viene mi trabajador de ingreso. Le mando o viene ya con mis exámenes de acuerdo a los riesgos a los cuales está expuesto. Como les decía, ruido
audiometría, material particulado, químicos, espirometría, RX estándar de tórax, levantamiento manual de cargas lumbar, RX lumbar, el tema de los exámenes generales, los exámenes para ver el estado general de salud del trabajador, biometría, perfil lipídico, urea, creatinina, ácido úrico. Viene donde el médico, le hago mi chequeo, lleno las historias que son, las historias, en este caso sería la historia de inicio, la historia clínica de inicio, reviso a mi trabajador la historia clínica de inicio que tiene, y le hago el chequeo médico, y una vez que tiene no tenido ninguna afectación, emito mi certificado de aptitud laboral. Eso es lo más importante. El certificado de aptitud laboral, como justamente les decía el tema de enfermedades, si tiene lumbalgia y va a ir al tema de bodega a perchar, no le puede emitir un certificado de aptitud laboral. Así no sea que esa persona está adquiriendo la enfermedad en mi empresa, ya vino con esa afectación, pero no le puedo dar aptitud laboral porque sé que va a generarme una afectación a mi trabajador en un futuro por los riesgos a los cuales está expuesto. Entonces, eso es lo que les puedo decir del tema de vigilancia de la salud. No sé si tienen alguna pregunta. Veo que hay una pregunta. Sí, mi Inge. Diego Eslava pregunta, ingeniero, ¿cuál sería para las empresas el inicio de un buen programa de salud y cómo lo pueden solicitar? A ver, para las empresas, lo primero, para arrancar, siempre toda la empresa tiene que tener su matriz de riesgos. Sin matriz de riesgos, no voy ni para adelante ni para atrás. Una vez con mi matriz de riesgos identificada, lo primerito que debo hacer, si las empresas no tienen exámenes ocupacionales, levantar mi matriz de exámenes ocupacionales. Una vez levantada mi matriz de exámenes ocupacionales, apertura de historias clínicas. Por lo menos, en otras palabras, es tratar de controlar lo que puede ser que algún trabajador ya esté afectado. O sea, por ahí debería, si no tengo absolutamente nada, es lo primerito por donde debo arrancar. Matriz de riesgos y matriz de exámenes ocupacionales. De ahí sí ya puedo empezar a elaborar los diferentes matriz de exámenes ocupacionales, hacer los exámenes ocupacionales, historias clínicas, certificados de aptitud, y de ahí sí ya puedo partir haciendo el resto de cosas. Porque si primero voy al tema de desarrollar los protocolos, los procedimientos y todo eso, en el tema ocupacional, hasta eso puede ser que un trabajador ya se me afecte. En rato de que yo ataco directamente exámenes ocupacionales, exámenes ocupacionales para ver si tiene o no tiene afectación, ya puedo tomar alguna medida preventiva, como puede ser rotación del puesto de trabajo, cambio de puesto de trabajo, disminución de la exposición del trabajador para evitar que esa afectación o dolencia que tiene el trabajador se agrave. Entonces, eso es lo primerito que debemos hacer. Me dicen, si una persona ya se retira voluntariamente porque tiene una enfermedad de Parkinson en su certificado de salud, ¿saldría como no apto o como apto con restricciones? Aclarando que la enfermedad no tiene nada que ver con sus labores. El tema, lo que necesitamos es saber el puesto en el que va a trabajar. Depende mucho de eso de ahí. Para saber si es apto o no es apto o apto con limitaciones. Entonces, siempre se necesita saber en qué puesto va a desarrollar, qué capacidades, qué aptitudes necesita. Ahí es importante un tema del profesiograma. Porque en el profesiograma ya va a tener las funciones que va a desarrollar, las aptitudes que debe tener la persona para poder desarrollar. Dice, ¿qué pasaría si nunca se ha realizado exámenes tanto de ingreso y salida de la organización? Los trabajadores podrían demandar y hasta qué tiempo podrían hacerlo, por favor. Si nunca han realizado exámenes, encomiéndese en lo que ustedes crean primerito.
mi recomendación. Si son católicos, a todos los santos que conocen, a Buda, a lo que sea, es lo primerito que deben encomendarse. El trabajador puede reclamar enfermedad profesional hasta 5 años después de salir de terminar la relación laboral. Sí, no estoy mal, creo que son 5 o 10 años, no recuerdo muy bien. Creo que son 5 años. Yo le puedo dar, a ver, consulto bien, esa parte sí, no recuerdo muy bien, no estoy confundido si son 5 o 10 años, y les puedo pasar ese dato. Pero después de eso, ¿puede el trabajador ir a demandar? ¿Puede el trabajador ir a poner una denuncia en riesgos del trabajo? Y ha pasado, o sea, sí ha pasado eso. Salen de la empresa, van y ponen la denuncia. Lo que les decía, el tema de exámenes de examen de ingreso, si es un gasto para las empresas a largo plazo, si es un ahorro. Le pongo un ejemplo que nos pasó en una florícola. Un trabajador había trabajado en otra florícola donde ni siquiera estaba afiliado. Entró a esta empresa. Al previo de esto sí tenía algún conocido que sabía de temas de seguridad y que por ahí medio le asesoró. Este trabajador entró a trabajar en esta empresa donde le afiliaron, pero no le hacían los exámenes de ingreso. Este trabajador a los 8 meses ya empezó a tener, no creo que era el tema de una afectación del manguito rotador. Entró a trabajar y de ahí él solito fue y puso la denuncia en riesgos del trabajo, vinieron y ya, y empezaron todos los documentos, enseguida fueron ya la responsabilidad patronal por no haber hecho fichas de ingreso y de salida. Otro caso que nos pasó en alguna de las empresas eso me pasó cuando trabajaba, en una dábamos consultoría. Una persona fue con el tema lumbar al IES, hacerse atender en el Seguro General del IES. Se hizo atender en el IES, el médico, no sé si estaba estudiando la maestría en seguridad, el médico que le atendió le preguntó a este trabajador en dónde trabaja, si levanta carga, no levanta carga. El trabajador le dijo que sí, que levanta carga, que ya lleva como 3 años trabajando ahí, y coge y le dice, ¿sabe qué? Váyase a riesgos del trabajo. El médico de ahí le notifica a riesgos del trabajo que va a ir un trabajador con tal afectación. Vaya, entonces las mismas preguntas. ¿A qué riesgos está expuesto? ¿Cuántos años lleva trabajando? Cuando de la nada un día, estábamos aquí, es Empresas del Valle, recibimos una llamada que está a riesgos del trabajo del IES, están allá que les están haciendo una inspección. Hace rato corrimos para darles la consultoría, ya, bueno, algo solventamos, de ahí un poquito indagando de a poco. Justo ahí nos enteramos de que, bueno, de ahí este mismo trabajador, como de él no fue la intención de denunciar, sino fue por un dolor en la parte lumbar, pero de ahí el médico lo derivó para riesgos del trabajo. Llegamos a que el trabajador, o sea, ahí nos contó ya la historia cómo pasó. Miren, fue algo que, en verdad, nunca me hubiese creído que pase eso, pero pasó. Entonces, por eso es lo que a la empresa sí a la larga le puede ayudar. A ver, aquí me preguntan, ¿el trabajador ya se retira voluntariamente del trabajo con esa enfermedad degenerativa? Elaboración médica, su certificado de retiro sale como apto con restricción o como no apto. Sale como no apto. Me pregunta, ¿qué tiempo es recomendable guardar la carpeta médica de un trabajador que ha renunciado y yo despedido? Lo primero, tienen que hacer el cierre de la carpeta, de la ficha médica. ¿Qué es por lo general que pasa? Deben coger, haciéndolo físicamente, si tengo 20 trabajadores, salir ese trabajador, retirar esa carpeta y ponerlo lo primero en un archivo aparte. No debe estar mezclado con los que están del personal activo. Debe guardarlo el tiempo que tengo yo para que el trabajador tiene para denunciarme como enfermedad profesional. Como les digo, no recuerdo muy bien, no recuerdo si son 5 o 10 años. Eso sí, me comprometo yo a mandarles una vez que consulten, darles el tiempo que tienen para reportar. Estoy más seguro que 5 años.
Pero eso sí, no les quiero decir mal. Hasta 3 años nos dice. ¿Alguna otra pregunta? Y no hay más preguntas, les agradezco por su tiempo. Como ven, el tema normativa legal en salud ocupacional es bastante extenso. Traté de ponerles las preguntas que siempre nos hacen. O sea, el tema que nosotros estar aquí dando consultoría son las preguntas que tenemos a diario. Tenemos a diario en las empresas, como les dije al inicio, preguntas en qué parte de la ley dice que debo hacer exámenes ocupacionales. Entonces, son las preguntas, porque cuerpos legales, ese es uno de los grandes problemas que tenemos como país. El país no tiene una ley de seguridad y salud ocupacional. Netamente el país se rige a través de decretos ejecutivos, de acuerdos ministeriales, de resoluciones en esta parte del Consejo Directivo del IES. Entonces, un ministro entra, puede ser que le cambie el director, ya saca un nuevo cuerpo legal. Y entonces, por eso es lo que sí son un sinnúmero de cuerpos legales que están dispersos por todo lado. Esa sí es una gran falla del país que tenemos en temas de seguridad. Colombia, el vecino de aquí al lado, está adelantado a nosotros unos 10 años en temas de seguridad. Yo cuando trabajé en Schneider Electric, que les decía, esa multinacional, o sea, estar hablando con gente de China, de Polonia, que para trabajar en temas de seguridad, para temas eléctricos, o sea, tenían unos estándares altísimos, temas de vigilancia de la salud, igual unos estándares altísimos. En esa época nos exigían comprar un traje Arc Flash, que es para el tema de arco eléctrico, que protege cuando hay arco eléctrico, que se llega a temperaturas de 1200 grados centígrados. En esa época nos tocó traer ese traje desde Estados Unidos, porque no había aquí en el país. Entonces, da igual, nos pidieron un protocolo de evacuación médica que realicemos para evacuar a nuestro personal que estaba en el oriente. De acuerdo a ellos nos daban el tema de las emergencias médicas, de acuerdo a la gravedad. No recuerdo cuál era la emergencia médica más grave, pero el protocolo de ellos decían que teníamos que sacarlos en helicóptero, en una ambulancia. En un helicóptero ambulancia, sacarle y traerle a un hospital de primer nivel, los hospitales de primer nivel aquí en Quito, que era el más cercano que tenía. Entonces, se manejan otros estándares muy distintos de seguridad. Los chinos sí, no tanto. Eso sí, es verdad. Pero de ahí, Francia, Estados Unidos mismo, o sea, los estándares de seguridad y salud que se manejan son mucho más altos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, estimado Jorge, muchas gracias por tu información. Tu disertación ha sido bastante concreta, como dicen por ahí los mensajes, bastante dominio del tema. Su experiencia realmente avala su conocimiento y obviamente nos enriquece a todos por tan valiosa información. De igual forma, a pesar de que es un tema largo y mucho hilo por cortar, obviamente, dentro de esta temática, realmente ha sido bastante concreta y le agradecemos mucho, ingeniero, por todo su apoyo en esta exposición. Compañeros, igual participantes, si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, una pregunta, aprovechen, sí, la experiencia de Jorge para poder, obviamente, solventar cualquier inquietud que tengan, alguna situación particular dentro de su empresa, algún compañero, alguna anécdota que hayan tenido y que de pronto se quedaron con la inquietud, si fue o no fue realmente bien manejado el tema, es la oportunidad para salir de la duda realmente. Así que están abiertos. Y si no, nosotros más bien les podemos hacer preguntas. Mi estimado Jorge, no sé si me puedes ayudar. Vamos a sortear igual 2 premios en este caso. Y quisiera saber si tú nos puedes generar alguna pregunta en concreto
de los cuales los participantes, si nos dan la respuesta adecuada, obviamente serán acreedores de manera inmediata de cualquiera de estos premios sorpresa. Entonces, Ya. no sé si El nos tema podría de dar los criterios de la vigilancia de la salud. Para calificar una enfermedad profesional, ¿cuáles son los 5 criterios? perfecto. Menos que me vayan diciendo, y ahí Mari alzó la mano. Sí, Mari C, cuéntanos. Activa tu micrófono, por favor. Ahí me escucha, Te escuchamos, Mari. Ya. Bienvenida. Muchas gracias. ¿De dónde nos hablas? de Santo Domingo. Ah, ya, perfecto. Nuestro país. Qué genial. Cuéntanos, ¿cuáles son esos elementos? Son 5 criterios. Es el criterio clínico, el criterio ocupacional, el criterio higiénico epidemiológico, el criterio de laboratorio y el criterio legal. Correcto. Perfecto. Por favor, ayúdanos con tus datos por interno, un mensajito, para poder establecer contigo el premio igual a otorgar. Y el premio en este caso es un curso gratuito, certificado, avalado por el Ministerio de Trabajo en formación de brigadas de emergencia, ¿sí? En este caso, en brigadas de primeros auxilios. Así que ya coordinaremos por interno para que por favor nos des los datos y pueda hacerte acreedor obviamente a este premio, coordinar las fechas en las que vamos a realizar este evento. ¿Ok? Muy gentil, Muchas gracias. muchísimas gracias. Chévere, Mari. Entonces, por favor, mándame un mensajito para nosotros tener tus datos y coordinar esto por interno, ¿de acuerdo? Listo. A ver, vamos con otra pregunta. Vamos a ver si es que alguien nos puede responder alguna pregunta que nos genere aquí nuevamente. Jorgito, por favor, En indícanos. el tema, como les decía, yo vino un tema que unas 2 palabras que les venía repitiendo recurrentemente en la capacitación. Es la salud ocupacional, ¿en qué se basa directamente? Son 2 palabritas que les venía diciendo siempre. A ver, veamos los Bueno, participantes. son 3. Les digo una, la relación. Ya. Por De ahí ahí se está. les quedan solo 2 palabras. Vamos a ver. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Y no saben eso, perdimos 1 hora y media del tiempo. La relación causa-efecto. Correcto. Pues Mario, solo Mario estaba atento. Solo Mari estaba atenta. No puede ser. Sí, eso no se olviden. Tema de salud ocupacional y vigilancia de la salud es relación causa-efecto. Siempre tengo que analizar causa-efecto. Causa-efecto. Si no analizo causa-efecto, no estoy haciendo salud ocupacional. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Jorge, por esa lección. Miren, qué importante es tomar en cuenta cada una de las palabras que nos dicen nuestros exponentes y que son clave, miren, son el detalle para todo un proceso que hemos escuchado el día de hoy en esta ponencia. Bueno, Mari, para complementar tu obsequio, ya que nadie más quiso arriesgarse, justo de Concesa, a quien representa nuestro ingeniero Jorge Pillajo, te entregamos justo una tarjeta de descuento por 25% de descuento en los exámenes médicos de laboratorio y atenciones que realiza el grupo Concesa a través igual también con el apoyo de Prevo Salud. Entonces, igual coordinaremos contigo para hacerte la entrega obviamente de tus premios, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Perfecto. Listo. Bueno, ya que veo que nadie más se quiere arriesgar, entonces vamos a ir finalizando este proceso. No sin antes darte las gracias, mi estimado Jorge, por tu apoyo. Realmente ha sido bastante enriquecedor tu ponencia. Y bueno, ahora quisiera preguntar, bueno, vamos a abrir micrófonos para ver qué opinan nuestros participantes de la jornada de hoy. A ver quién nos ha seguido durante todo el día o se ha ido incorporando y que nos comente qué novedades ha encontrado, qué les ha gustado o qué les ha disgustado, que quisieran que se mejore
porque el día de mañana tenemos igual nuevos temas a revisar, un poquito más técnicos inclusive, y que dentro de las empresas suelen ser mucho más prácticos. Me refiero obviamente a su ejecución. Así que, Snyder, cuéntanos. Hola, ¿Qué tal, Snyder? hola, ¿cómo está? Buenas noches. Yo les he estado siguiendo toda la clase desde la mañana hasta ahorita. Me han parecido unos puntos muy importantes. Han despejado muchas dudas que a medida que uno en el trabajo va adquiriendo conocimientos en base a la carrera que estoy por terminar, porque aún no culmino, me han despejado muchas dudas y han quedado en mí conocimientos que los pondré en práctica en mi vida cotidiana para comenzar en la misma empresa donde estoy, si me dan la oportunidad. Pero de verdad, muchas gracias porque es algo que lo retroalimenta a uno cuando no tiene la base completa para poder expresar, realizar y actuar en base a un riesgo laboral. Perfecto, Snyder. Muchas gracias más bien a ti por haber escogido en esta jornada de hoy, el haber preferido estar presente ante las ponencias, las exposiciones que han hecho nuestros queridos instructores a nivel nacional e internacional, y obviamente más bien enriquecerte para tu formación profesional, académica, y generar obviamente un conocimiento mucho más específico y amplio para poder eh, darte herramientas adecuadas dentro del ámbito en el cual tú te desempeñas. Muchas gracias, Snyder. Luis Chun, cuéntanos. ¿Cómo está? Muy buenas noches a todos los compañeros y participantes de esta prestigiosa capacitación, diría yo. Eh, pues por el momento estoy ejerciendo una carrera de salud, sí, soy en enfermería. Yo trabajo para una fundación en cuidados psiquiátricos y geriatría. Pues tengo igualmente cursos que hice de Scott Degree, lo que es atención de emergencia médica en combate. Estoy ahorita haciendo un curso de APH. Recientemente de la utilización internacional de paramédicos. Pues la verdad, muy interesante. Yo estuve en mi trabajo y simplemente lo que yo decía era que el expositor hace un poquito la voz porque no lo escuchaba, entonces estuve con mis pacientes. Entonces, pero bueno, no hay ninguna excusa o no hay ningún obstáculo que nos pueda poner esa excusa y decir no puedo escuchar, pero simplemente el empeño de uno es lo que pone en práctica. La verdad, yo les felicito y les agradezco mucho a todos los expositores por darnos su tiempo y su conocimiento, por compartir con nosotros. La verdad, yo estoy muy agradecido. Y sí, es un tema muy interesante de lo que se maneja a nivel nacional e internacional, lo que es en todos los ámbitos laborales, ¿no? Entonces, para mí, yo me enriquecé mucho. Para mí es un privilegio de alimentarme de sus conocimientos de cada expositor. Pues eso puedo aplicar yo dentro de la entidad que yo laboro como personal de salud. Y la verdad les agradezco mucho. Para mí sí fue súper interesante. No me desconecté para nada. Ahorita voy a recién almorzar. La verdad les agradezco mucho y buena noche para todos. Muchas gracias. Edison, te interrumpo un ratito. Bueno, tengo que retirarme. Les agradezco por haber compartido este tiempo conmigo. Nuestros servicios los pueden ver en nuestra página web www.grupoconcesa.com.es. Como les dije, nosotros nos dedicamos a todo lo que es vigilancia de la salud, exámenes ocupacionales, el tema de consultoría en los 3 sistemas de gestión: medio ambiente, calidad, seguridad y salud ocupacional, el tema de higiene industrial. Entonces, estamos a las órdenes. Si nos indican que estuvieron en el seminario de la Corporación PER, van a obtener descuentos en todos nuestros servicios, no necesariamente solo en el tema de exámenes ocupacionales.
Estamos a las órdenes. Ha sido un gusto. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, Jorgito. A ti nuevamente reiteramos el agradecimiento por tu participación y siendo una de nuestras empresas aliadas, realmente muy valioso toda la información que nos has brindado. De igual manera, no te queremos interrumpir mucho porque realmente has hecho una gran pausa para poder brindarnos tu conocimiento, brindarnos y compartirnos tu experiencia, y sé que pasas bastante ocupadito. Realmente muchas gracias nuevamente. Listo. Dios te pague. Gracias. Una buena noche con todos. Hasta luego. Gracias. Bueno, con el resto de compañeros, tenemos a Diana Heredia. Cuéntanos, Dianita. Nada, felicitarles, muchas gracias por haber creado este espacio, más que nada en el ámbito de salud y seguridad. Habemos personas que estamos recién empezando en esta parte porque hay muchas ramas en las cuales uno se puede especializar, pero como mencionaba, la verdad en el Ecuador no, con cada gobierno se va cambiando y no hay algo que les ampare completamente porque siempre hay vacíos en esto, porque el papel aguanta todo. Entonces, esta parte son cosas que hay que seguir trabajando, tratar de ser entes de cambio. Y nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido muy concreto toda esta jornada que hemos pasado de capacitación, así que Dios le pague de mi parte. Muchas gracias, Dianita, a ti por tu participación y tus palabras. Realmente yo estoy bastante contento porque es un proyecto que queríamos hacerlo desde un tiempito atrás, pero que si nos lo guardamos precisamente para celebrarlo con bombos y platillos, precisamente por nuestros 50 años de vida empresarial de la Corporación PIR, ¿sí? Centro de Investigación y Desarrollo Corporación PIR, como les había explicado, ya tiene una larga trayectoria. Y esta vez estamos renovando imagen, hemos renovado algunos aspectos dentro de nuestra institución, y dentro de esto también está nuestra página web, a la que les invitamos que visiten, vean nuestros servicios, vean precisamente nuestras anécdotas, digamos, nuestras cartas de presentación sobre lo que nosotros realizamos, y en algún momento puedan recomendarnos y poder servirlos de la mejor manera posible. Así también queremos también no solo entregar premios dentro del Congreso. Habrá gente que de pronto se puede conectar de manera intermitente por cuestiones laborales, académicas, familiares. Entonces, vamos nosotros también a premiar a quienes también consigan o compartan, ¿sí? Compartan nuestro Congreso, o los mensajes de invitación de nuestro Congreso a más compañeritos, más amigos, obviamente, durante el día, en la noche de hoy, hasta mañana, para más o menos ver igual qué tanto hemos crecido, obviamente, difundiendo este evento. Les recuerdo que si no pudieron ver el día de hoy todo el evento, vinieron a la tarde o ya casi al final, o estuvieron de manera intermitente por cuestiones que hemos nombrado, no se preocupen, porque nosotros vamos a grabar, bueno, está grabado obviamente todo este evento, y luego lo vamos a publicar en nuestra página de YouTube, ¿sí? Que ya les indicaremos la dirección para que ustedes también puedan volver a revisar y puedan ojear, si cabe decirlo, alguno de los temas que más les interesó, algo que nos escuchó bien, algo que les quedó como duda, de pronto como material hasta de consulta, que ustedes pueden realizarlo sin inconveniente alguno. Esto realmente a nosotros nos llena de bastante dicha por el hecho de que es algo que todos debemos conocer, quienes estamos dentro de este ámbito profesional de la seguridad laboral, ¿sí? De todo el tema de seguridad, de la salud ocupacional. Nosotros necesitamos conocer este tipo de cosas. Y si estamos dentro de una empresa, sea como colaborador, ¿sí? Sea un trabajador, o sea un dirigente, un supervisor, un gerente, debe conocer estos aspectos para que de alguna manera, obviamente, pueda orientar de mejor manera la seguridad de su empresa, ¿sí? Tanto de sus colaboradores como, repito, poner a buen recaudo los bienes de la misma. Entonces, es importante, por eso esta jornada de hoy se ha basado bastante en el tema de los fundamentos de la seguridad, en la normativa legal que rige algunos aspectos, investigaciones y demás, para que de esa manera ustedes tengan la pauta de dónde nosotros tenemos la base para hacer lo que el día de mañana y el día sábado vamos también a ver. Así que los invito, por favor, que no se pierdan, no se desconecten.
El día de mañana a las 8 de la mañana empezaremos igual ya a conectarnos y tenemos la primera ponencia relacionada con lo que es la formación de brigadas de emergencia. Y bueno, ahí van a tener que soportar un momentito a mi persona, que puede ser quien va a exponer este tema. Espero que de igual manera sea de su agrado. Y ahí informaremos también la agenda para el día de mañana, con lo cual nosotros vamos a trabajar y espero que realmente todos nos acompañen y con todo el gusto del mundo poder seguir sorteando premios a quienes nos colaboren. El día de mañana vamos a tener el doble de premios, el doble de sorteos para poder igual beneficiar a más gente que quiera vincularse a este proceso. Y les invito de igual manera a que obtengan el certificado porque este va a tener un aval de 40 horas académicas. Por lo tanto, ustedes obviamente les va a servir bastante para su hoja de vida y además de conocer todos los detalles que ustedes dentro de su empresa podrían mejorar o de alguna forma también promover que se pueda a sus colaboradores capacitar ya de una manera mucho más ampliada y a la vez específica en los temas que estamos viendo durante todo este congreso. ¿Ok? Sí, como nos indica, es de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Yo entiendo que sí es cansado, pero yo creo que es justo y necesario para poder refrescar esos conocimientos y como se dan cuenta, son cosas que no están, que no son, no hablamos de cosas caducadas, al contrario, estamos hablando de cosas que están actualizadas y para muestra un botón, el hecho de que trabajemos con instructores internacionales nos ayuda también a establecer los parámetros de que nosotros como país, como Ecuador, al menos dentro de nuestra empresa, no estamos trabajando obviamente con lo que dijo el terruño de la seguridad ocupacional de hace muchos años, sino que ya hemos renovado, tenemos esa base, pero tenemos que trabajar bastantes cosas, estamos innovando y estamos a la vanguardia con todos los procesos de formación y capacitación en relación obviamente al resto de países y en especial con países que también tienen obviamente una gran trayectoria y una gran experiencia en este proceso. Así que no quiero cansarles más, simplemente desearles una excelente noche y último recordatorio, por favor, compartan en redes nuestros anuncios, compartan en redes nuestro evento en Instagram, en Facebook, y que se vinculen a nuestro WhatsApp para que de esa manera poder ahí informarles sobre las actividades que vamos a realizar. De hecho, mañana también vamos a hacer un par de sorteos en el WhatsApp para ver quién desea también participar y obtener algunos premios ahí. Y vamos a entregar unas certificaciones gratuitas también del Congreso, así que no pueden perderse para que ustedes también puedan participar. Así que no les quito más su tiempo. Esperemos igual el día de mañana con ansia para poder comenzar la segunda jornada de este Congreso y del día sábado, obviamente, vamos a tener también algunas sorpresas adicionales que en su momento se las mencionaré. Muchas gracias a todos. Dios le pague por habernos acompañado y nos estaremos viendo el día de mañana a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Que tengan buena noche.